Ya, doctor, buenas noches, compañeros todos. El tema que vamos a abarcar el día de hoy va a ser lo que es la hepatitis viral. Siguiente, por favor. Vamos a tener una breve introducción que podemos decir que es una hepatitis viral. Va a ser lo que es la inflamación del mismo hígado que se va a dar, ¿no? por virus o diferentes causas. En este caso vamos a hablar de los virus, los principales que va a ser el A, B, C y D. Dentro de estos virus vamos a ver que va a ser una infección hepática, que las cuales van a ser causadas por los virus, que principalmente van a atacar lo que es el hepatocito. Generalmente se puede dar por el mismo sistema inmunológico o ya puede darse por estos virus que van a atacar directamente al hepatocito, generando lo que es su gran afinidad y generando lo que es la inflamación del mismo hígado. Siguiente, por favor. Ya, hablando sobre las etiologías, tenemos los principales virus de MCD que van a estar del A, B, C, D y la E. Los otros virus que vamos a abarcar más adelante, que tienen lo que es el herpes virus, el virus, el virus de Epstein-Barr, la zoster, la rubiola y el adenovirus, ¿no? Como el enterovirus también. Otras cosas tenemos lo que es la hepatitis autoinmune, el NASH, que va a ser lo que es este acto de hepatitis no alcohólica y la hepatitis alcohólica, junto con lo que es la hepatitis causada por fármacos y la hepatitis tóxica. Entre otros tenemos lo que es el virus de la hepatitis G y lo que es el virus que va a ser transmisible, ¿no? mediante las transfusiones de sangre. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hablando sobre el cuadro clínico, tenemos varias manifestaciones clínicas que vamos a tener en los pacientes que van a dar de dos maneras, una anestérica y otra ictérica. La forma anestérica se va a dar por lo que es una hepatitis sin ictericia, como su mismo nombre lo dice, y se va a dar no frecuentemente en niños. Vamos a tener que va a ser un pronóstico similar a lo que es la forma ictérica. Ahora, en lo que es la forma ictérica vamos a tener 4 presentaciones clásicas. Primero que se va a poner el periodo de incubación, el periodo prodrómico, también llamado el preestérico, y el periodo ictérico, que es el penúltimo, y el periodo de convalescencia con remisión clínica. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a tener debilidad y fatiga, ¿no? Pero tiene que recuperarse para tener, ¿no? un buen funcionamiento en todo su cuerpo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar primero del enfoque diagnóstico. Primero, en primer lugar, tenemos lo que es el virus de Epstein-Barr, que va a ser parte de la familia del herpes virus o del herpes virus humano tipo 4. O también llamado lo que es, se va a dar principalmente, o también llamado lo que es la mononucleosis infecciosa. Su transmisión principal va a ser, ¿no? mediante la saliva, también llamada lo que es la enfermedad del beso. Tenemos el principal enfoque diagnóstico, va a ser la serología, que va a ser más común, que va a incluir, ¿no? la detección de los anticuerpos específicos, como lo que es la cápside viral, el antígeno de la cápside viral y lo que es el anticuerpo del virus de Epstein-Barr. Luego tenemos lo que es una prueba de la mononucleosis heterofilia, que se va a utilizar mayormente en los adultos jóvenes con la sospecha de mononucleosis, ¿no? Y el PCR, que se va a dar en los adultos jóvenes con una sospecha de este mismo. Ahora, para la afección hepática tenemos que va a ser una infección del mismo virus que puede afectar, tanto puede generar lo que es una hepatitis leve o ya una elevación de las enzimas hepáticas. Siguiente, por favor. ¿Puede dar? ¿Puede dar? No. Sí puede. ¿Puede o debe? No, debe dar. Porque el puede dar significa que es opcional, no puede estar normal. Y si defines hepatitis, ¿qué sería laboratorialmente? Estamos hablando de hepatitis. ¿Cómo se vería la hepatitis? ¿Cómo diagnostica la hepatitis? La clase anterior hemos hablado de eso. La elevación de las enzimas hepáticas. Muy bien, entonces no, la palabra debe no. Produce elevación de las transaminasas y por eso sospechas en esta posición. ¿Ok? Para que se entienda. Sí. Luego tenemos lo que es el virus del herpes zoster, que va a ser parte de lo que es la familia que es la herpes zoster, que va a ser la enfermedad latente, que va a ser latente en el sistema nervioso, lo cual se va a reactivar por la inmunosupresión, ¿no? del sistema inmunológico. Vamos a tener primero lo que es el criterio de diagnóstico, vamos a enfocarnos en lo que es el criterio clínico, donde la presentación típica va a ser erupciones cutáneas, como ustedes pueden ver en la imagen, las cuales van a ser dolorosas y van a ser una distribución, ¿no? en un dermatoma. Otro enfoque diagnóstico sería lo que es el cultivo viral, que vamos a tener menos comunes, pero se pueden dar en lo que es se pueden realizar en lesiones cutáneas. Y por último sería lo que es el PCR, va a ser una prueba de elección que se va a dar en casos atípicos, ¿no? que en personas inmunodeprimidas. En la afección hepática
vamos a ver que rara vez puede causar hepatitis, pero bueno, en las personas que van a ser inmunocompetentes, pero en los pacientes que van a ser inmunosuprimidos va a causar lo que es una hepatitis y un daño hepático severo. Sí, por favor. Ya. Y el citomegalovirus, que bueno, va a ser de la familia Herpes virus humano 5, la cual vamos a tener su enfoque diagnóstico en la serología, que va a ser primero lo que es la presentación típica de las erupciones cutáneas, ¿no? Otro, lo que va a ser el antigenema, el PP65, que es para la detección de las mismas proteínas virales, el cual van a hacer que el leucocito se vea en los pacientes que van a ser trasplantados. El otro, lo que es el PCR, que va a ser la utilización del mismo ADN del mismo virus que va a estar en la sangre y otros tejidos que van a ser las personas inmunodeprimidas. Junto con lo que es la afección hepática, vamos a ver que el citomegalovirus va a causar hepatitis en las personas inmunodeprimidas y en los recién nacidos. En los adultos, ¿no? Van a ocasionar lo que es la erupción transitoria de lo que son las enzimas hepáticas, como se menciona anteriormente. ¿Sí? Continuando, tenemos el virus de hepatitis A. Este virus va a tener 27 nanómetros, no va a tener hemoglobina, va a tener un RNA, una cápsula. Este virus va a ser resistente al calor, al ácido y al éter. Este es el género de patovirus de la familia Picornavirus. Va a tener un virión que va a contener 4 polipéptidos en su cápsula, denominados del BP1 hasta el BP4. Y su actividad viral se va a anular por medio de dilución durante 1 minuto o por contacto con formaldehído o cloro o con radiación ultravioleta. Aquí podemos apreciar una imagen de estructura de virus de la hepatitis A, en el cual va a tener su cápsula y sus BP1, ¿no? Del BP1 hasta el BP4. Y aquí podemos apreciar una imagen fotográfica de las partículas del virus de la hepatitis A, en el cual ya estaría en un paciente con este virus, ¿no? Respecto a la epidemiología, vamos a tener que este virus se da a nivel mundial. Hay un dato que menciona que el 80% a nivel mundial lo tiene este virus, ya que va a depender mucho de los países respecto a su saneamiento. Si van a ser de países con un ingreso alto o mediano, respecto a las condiciones de saneamiento, este virus que se infecten es menos frecuente. En países de bajos ingresos o con bajos recursos de saneamiento, las infecciones por el virus de hepatitis A son más altas, ¿no? Vamos a tener la transmisión, en el cual se da por vía fecal oral, la cual es la más común, ¿no? Luego también se da en los adolescentes, en los adultos y en los bebés también se da, ¿no? En los bebés se puede va a haber un aumento de la bilirrubina, entonces, y en el bebé se le va a conocer esto como de Mickels, por el aumento de la bilirrubina. Y en la transmisión vamos a tener con los adolescentes y los adultos, se da, ¿no?, aquí por vía de transfusión sanguínea, ya que mediante el consumo de sustancias tóxicas, ¿no?, como drogas o que se transmiten, ¿no?, mediante jeringas y se pasan de uno a otro. También mediante las relaciones sexuales de hombre a hombre y viajes a zonas endémicas, ¿no?, en donde no hayan estos recursos de saneamiento como el agua. Respecto a la patogenia, vamos a tener que, tras la exposición, existe un periodo de incubación de 2 a 6 semanas antes del inicio de los síntomas. El momento de máxima infectividad es de 2 semanas antes del inicio de la enfermedad clínica. La eliminación fecal continúa durante 3 semanas después del inicio de los síntomas. Aquí se va a dar mediante 2 procesos, ¿no? Uno en el cual el virus se va a ingerir, ¿no?, y va a llegar a la faringe, en donde aquí se va a retener y se va a quedar, ¿no?, en esta pared de la mucosa, en el cual aquí va a ser una réplica del virus y luego el virus va a ir hacia el torrente sanguíneo, buscando ingresar al hígado. Luego el otro va a ser que va a pasar el esófago, va a atravesar el tubo digestivo y va a llegar, ¿no?, al hígado. Respecto a la clínica, vamos a tener que muchos vienen a ser asintomáticos o con manifestaciones subclínicas.
infección es autolimitada y se resuelve entre 4 a 8 semanas a través de la eliminación. Y esto va a tener un estado prodrómico en el cual vamos a tener que el paciente va a tener dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, debido a esta inflamación que se va a dar en el hígado. También va a haber malestar general, también va a haber la presencia de apolia, el cual se va a deber a la apolia se va a deber como, al aumento de la bilirrubina y a los, no va a hacer que los pigmentos biliares den esa coloración amarillenta a las heces, ese color amarillo, y va a tener, ¿no?, un color blanquecino, ¿no?, las heces. Y la coluria que viene debido al aumento de la bilirrubina, el riñón va a querer excretar bilirrubina, entonces va a hacer que se esfuerce, entonces mediante la orina bote un color de hollín parecido al color de la Coca-Cola, ¿no? Y estos síntomas se van a dar, ¿no?, entre las 2 primeras semanas o hasta los 15 días, en el cual el más característico vendría a ser, ¿no?, la ictericia, en el cual estos síntomas ceden y la ictericia es la que está más presente. También menciona que en el 10% de los pacientes va a haber, ¿no?, un variante recidivante, ¿no?, de 4 a 12 semanas, y después de la recuperación clínica dura menos de 2 semanas. O sea que a pesar de tener todos estos síntomas, el paciente puede volver a recaer, ¿no?, o presentar estos síntomas. En algunas ocasiones se va a desarrollar, ¿no?, una forma colestática prolongada, la cual va a cursar, ¿no?, con ictericia, ¿no?, por más de 2 semanas. Es poco frecuente que se produzca, ¿no?, una hepatopatía, una falla hepática, es poco frecuente. Todos los otros síntomas mencionados van a ser de leve a moderados y no van a ser no han presentado una severidad, ¿no? Respecto a los exámenes complementarios, vamos a ver que va a haber un aumento, ¿no?, de las aminotransferasas, las cuales aumentan, ¿no?, en el suelo de 1 a 2 semanas antes del inicio de los síntomas, y su elevación va a persistir hasta 6 semanas. Y este aumento de la bilirrubina sérica alcanza su valor máximo entre la primera y la segunda semana después de la aparición de los síntomas. También vamos a tener una forma colestática, la cual se va a asociar, ¿no?, al aumento de la fosfatasa alcalina. Respecto al diagnóstico, se confirma, ¿no?, mediante la detección de anticuerpos antihepatitis A, la cual ya es mediante la serología, ¿no?, en el cual se hace este diagnóstico subclínico, y este va a persistir, ¿no?, durante las 3 a 6 meses, ¿no? Se puede decir que esta va a ser, ¿no?, la forma activa, y luego vamos a tener la detección de IgG o del antihepatitis A, la cual va a indicar, ¿no?, una exposición previa al virus de hepatitis A con inmunidad o vacunación previa, y permanece detectable de por vida, ¿no? O sea, cuando ya nos ha dado la hepatitis A, vamos a tener, ¿no?, estos IgGs que van a estar presentes en este examen de la serología, ¿no? Y se hace, ¿no?, mediante la técnica de ELISA, los IgM, antihepatitis A, y también los IgGs, ¿no?, antihepatitis A. ¿Qué es IgM antihepatitis A? ¿Qué es? ¿Qué significa? Inmunoglobulina. Porque ustedes van a pedir y están hablando de definición. Eso es anticuerpo. Antes de pasar a la hepatitis A, dijiste que no produce falla hepática. Sí, pero muy rara vez. Más bien, es una de las hepatitis que te produce falla hepática aguda. O sea que cuando se presenta y lo sospechan, tienen que estar atentos porque el hígado se puede destruir en días. ¿Ok? El mensaje es ese en hepatitis A. Es un virus hepatótropo con todas las características que dijiste, que se transmite por vía fecal oral. ¿Sí? Fecal oral. Se transmite en guarderías en edades tempranas de la vida. Todos nosotros cuando éramos pequeñitos
y andábamos en el piso agarrando la tierra y luego íbamos y comíamos el pan con algo que nos daban, nos metíamos con el hepatitis A. Hace, ¿cuánto? 10 o 20 años se han empezado a vacunar desde la primera infancia, ¿verdad? Las primeras vacunas están en la hepatitis A, por lo tanto ya no se ve tanto la etapa, la fase aguda. ¿Sí? Ya tenemos anticuerpos, por lo tanto, cuando entramos en exposición, una vez que tengas anticuerpos, la infección es leve. Capaz eso es lo que quiere decir. En la actualidad la infección es leve, pero en las personas no vacunadas y no expuestas al virus anteriormente, puede producir una falla hepática fulminante. La infección es fecal oral y tiene un cuadro prodrómico con fiebre, dolor, astenia, dinamia, diarrea, ¿sí? Un cuadro gastrointestinal, y luego se ve la elevación de transaminasas, la ictericia, y lo que tenemos que vigilar es la falla hepática. Con el TP. ¿Se acuerdan? Con el TP. ¿Ya? Transaminasas más tipo prolongado o alterado, falla hepática. Entonces, ¿sí? Y el diagnóstico se hace con la clínica, los datos epidemiológicos, donde has estado, tienes vacunas o no, y con esta detección de anticuerpos. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Yo les voy a hablar sobre la hepatitis B. Empezando, vamos a ver que el virus de la hepatitis B va a ser un virus de ARN de la familia Hepatlaviridae. Y vamos a ver que la incidencia de epidemiología es endémico en África y en Asia. Y es su causa más importante, es la causa más importante de la hepatitis aguda y crónica, de la cirrosis, también del carcinoma hepatocelular. El 30-50% de las infecciones se desconoce la vía de transmisión, pero vamos a ver que la vía de transmisión más común es la parenteral, que es por consumo de drogas como vía intravenosa, la sexual y la transmisión vertical madre a hijo durante el parto. Y las manifestaciones, vamos a ver que la mayor parte de las infecciones agudas son asintomáticas. Y vemos que el 30% se va a desarrollar un síndrome de hepatitis viral con un periodo de incubación de 1 a 4 meses, que esto como va a descender entre semanas y meses. Y también vamos a ver la hepatitis fulminante. Esta se va a presentar como menor a 1% de los casos, pero el 5% de los pacientes van a presentar infección crónica, que puede poner manifiesto como malestar general, astenia, anorexia, somnoletargia, y dentro de un cuadro clínico de ictericia y también una cirrosis y también un síndrome de hipertensión portal. Y los portadores crónicos de la hepatitis B pueden tener una desaparición del antígeno de superficie y después pueden desarrollar un anticuerpo contra el antígeno de superficie, lo que indica la erradicación viral total. También en muy pocos casos la fase de replicación de pacientes con infección por la hepatitis B se puede transformar en una que no es replicación, con la consiguiente desaparición del antígeno E y la aparición del anticuerpo contra el antígeno E. Ya, en la fisiopatología vamos a ver que el virus de la hepatitis B va a tener una envoltura. En la envoltura vamos a encontrar como tiene una proteína, que es el antígeno de superficie. Dentro de del virus vamos a encontrar un nucleocápside. Este va a ser el antígeno central o de core, que no es detectable en el suelo. Y durante la fase de replicación vamos a encontrar un tercer antígeno, que es el antígeno E. Y también el ADN de la hepatitis B. Y el virus de la hepatitis B produce la lesión hepatocelular al activar la inmunidad celular. Y la intensidad de esta respuesta determina la gravedad de la hepatitis y la posibilidad de que se evolucione a una fase crónica. Una respuesta desmedida puede producir una insuficiencia hepática fulminante, mientras que una respuesta menor a veces no logra eliminar el virus. También va a existir que el periodo de incubación va a ser de 1 a 6 meses antes que se presenten los síntomas. En los exámenes complementarios vamos a ver que la infección aguda de la hepatitis B se diagnostica por la presencia de anticuerpos de IgM contra los antígenos de core.
y también por la presencia de ADN en el virus de hepatitis B, o también sin ellos, que se da en un 10% de los casos. En el 90% de los casos, el antígeno de superficie deja de detectarse en el suero a los 4 meses de la infección. Por el contrario, va a persistir durante 6 meses. Si este persiste más de 6 meses, va a ser crónico. Y la presencia de anticuerpos de IgG contra los antígenos de core sugiere que la infección ya está resuelta. Y vemos que la infección crónica por el virus de hepatitis B puede originar varios patrones serológicos. Con el estado de la reacción del virus va a haber una presencia del antígeno de superficie, también el antígeno E y el ADN de la hepatitis B. Y va a haber una ausencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno E, que son características de una replicación viral activa. Y la presencia del antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno E y la ausencia del antígeno E junto con las concentraciones bajas del ADN de la hepatitis B, esta va a ser representativa en la fase no replicativa. Y todos los pacientes que van a presentar una infección crónica por hepatitis B tienen IgG, anticuerpos de IgG contra los antígenos de core. Y vamos a ver que en las infecciones crónicas vemos que van a estar, los niveles de aminotransferanas van a estar un poco elevados. Y ya, el diagnóstico serológico, vamos a ver que acá vamos a ver el virus. Vemos que esta acá en la envoltura vemos que es el antígeno de superficie. Después acá en el ojito vamos a ver que es el antígeno de core. Y estas cositas vemos que es el antígeno E. Y acá ya vemos que es el ADN de la hepatitis. El virus. Del virus. De la hepatitis. Ahí ya. Esto es muy importante que lo entiendan, porque ahí está muy bonito el dibujo de colores. Todo lo que está en el cuadro y lo que de ahora en adelante se les va a hacer difícil para el examen, para que no saquen 20, y si lo entiende van a sacar 20 probablemente, se entiende viendo el dibujo. El antígeno de superficie, como dice su compañera, es la parte de la envoltura del virus. O sea que cuando el virus entra, ¿sí?, entra al hepatocito y lo infecta, el antígeno de superficie se va a liberar, romper, ¿sí?, y va a quedar libre. Y luego el core va a sintetizarse y se va a unir, el ADN se va a incorporar al núcleo del hepatocito y va a empezar a generar una producción de estructuras del virus. ¿Correcto? ¿Esos qué serían? Los antígenos. ¿Sí? ¿Tiene alguien plumón de agua? Para escribirme. Ya, no importa. Entonces, ¿qué es un antígeno? A ver qué le dicen. ¿Qué es un antígeno? Hay una cosita para borrarlo. Lo vamos a dejar sucio. Entonces, ¿qué es un antígeno? Es lo que tenemos nosotros. Ahí está, para que lo entiendan, porque si no va a pasar y después va a ser como que no se hizo. ¿Qué es un antígeno? Yo sabía, pero no me acuerdo. Es un agente Extraño. interno o externo al organismo. Externo, que puede ser animado o inanimado, un virus, una bacteria, un hongo, capaz de generar una respuesta inmune, ¿sí? Es algo externo del cuerpo, capaz de generar una respuesta inmune, ¿sí? ¿Y un anticuerpo qué es? ¿Qué es el anticuerpo? La respuesta inmune que genera el antígeno. El antígeno genera anticuerpos. Antígeno de superficie. Antígeno de superficie de la hepatitis B.
antígeno de superficie de la hepatitis B. Se va a liberar a la sangre y cuando ustedes le dicen a la embarazada, háganle un antígeno de superficie, están buscando esto. Quiere decir que el virus está ahí circulando, ¿correcto? Ese es el antígeno de superficie. ¿Qué es el anticuerpo? El anticuerpo es es el antígeno, ¿verdad? La respuesta del cuerpo cuando detecta el antígeno para que lo atrape y evite que este antígeno se meta al hepatocito. Entonces, cuando hay anticuerpos, quiere decir que los anticuerpos van a ir a evitar que las demás células sanas se infecten. Antígeno y anticuerpo. Este cuadro les va a dar toda la información en relación al diagnóstico de hepatitis B. ¿Qué es el antígeno E? Cuando el virus entra y ocupa esto, se ve que acá el virus de hepatitis B empieza a sintetizar partículas virales. Uno, la superficie, la envoltura del virus sale, se unen sale de nuevo, se unen, forman un nuevo virus y se van a otra célula a colonizar, ¿verdad? Se producen millones de partículas virales. Resulta que el virus es inteligente y cuando está en fase de replicación activa produce una proteína parecida al antígeno de superficie que se llama antígeno E. Por eso es que dice que cuando el antígeno se está produciendo está en fase de replicación y los anticuerpos que se producen anti-E se confunden y no van a atacar a los antígenos de superficie nuevos, sino se van a distraer con el antígeno E y la replicación va a seguir activa por mucho. Cuando hay antígeno E quiere decir que está en replicación activa. Eso. Porque acá se está sintetizando muchos componentes virales y el antígeno es un distractor para el sistema inmunológico que hace que cuando está presente nos dice que hay replicación activa. ¿Sí? Puede ser agudo. Bien, entonces diferencia entre antígeno y anticuerpo. En el dibujo están los antígenos y los anticuerpos son lo que va a producir el organismo para contrarrestar la infección. Continúo. Para hacer el diagnóstico serológico, nos hacemos tres preguntas. Si hubo contacto con el virus, si hay presencia del virus y si este se replica o no. Vamos a encontrar el antígeno de superficie del virus de hepatitis B, que es el primero en elevarse, que va a indicar si hay presencia del virus o no. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que nos indica si hay ausencia del virus. O sea, que si este está curado o si este tiene una vacunación. Y el antígeno del virus de la hepatitis, si hay replicación. Y el anticuerpo contra el antígeno de coro, que es el contagio del virus. Si ha sido reciente o es tipo antiguo. Si ha sido reciente, vemos que es agudo, que es menor a 6 meses. Y si es como que tipo antiguo, es crónico, mayor a 6 meses, que presenta como una IgG. El punto de corte es 6 meses. Agudo y crónico. ¿Sí? Agudo y crónico. Lo que nos dice la compañera es así. Si el core te da IgG, el anticuerpo anticore te da IgG, probablemente sea una infección crónica. Los niveles de transaminasa sean bajos o medios. Si es IgM, probablemente sea aguda y podría ser una hepatitis aguda y una hepatitis aguda. Ahí, en ese cuadro, nos dice, y algo a lo que ustedes se van a enfrentar seguro muy pronto, porque también en la clínica, cuando vayan a hacer medicina general o algunas rotaciones, van a ver resultados del laboratorio. Entonces, si hay un anti-S positivo, ¿en qué van a pensar? ¿Está infectado o no? Sí, es cierto, está la cápsula del virus, la superficie. Y si tienen un anticuerpo anti-S y no tiene antígeno de superficie, ¿qué van a pensar? Uno, que puede haberse curado o
ya está vacunado. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos en la superficie. O sea que si el virus vuelve a aparecer, o nunca apareció y bueno, pero como todos son bonitos y bonitas, siempre se protegieron, ¿no? Usaron preservativos, no se inyectaron drogas, no recibieron transfusiones y no tienen riesgo de infección de hepatitis B, porque esas son las vías de transmisión. Correcto. Como van a ir a ser médicos y van a pinchar, van a agarrar agujas y van a ver pacientes infectados, el riesgo aumenta, ¿verdad? Entonces les van a pedir que se vacunen contra la hepatitis B. Cuando uno recibe la vacuna, recibe la superficie del virus y el cuerpo lo detecta y produce anticuerpos. ¿Qué va a producir? Anti-H, anti-hepatitis B. Cosa que cuando llega el virus, porque te pinchas o por lo que sea, este anticuerpo viene, lo bloquea y evita que te infectes. Entonces, muchos pacientes van a ver, o van a ver en su práctica, que van a venir con anti. El anti es anticuerpo, el antígeno es el virus. Anti-HBs o anti-HS. Y usted se ha vacunado, ¿sí? O se ha curado. El cuerpo ha ganado la batalla, el organismo, y ha hecho que se produzca esto, retenga y destruya todos los antígenos de superficie, pero el ADN del virus sigue viviendo acá latente. Y pueden haber circulando cores inactivos. ¿Sí? Entonces seguro que acá dice anticuerpo anti-S, y el core puede estar positivo también en algunos casos, y el antígeno de superficie es negativo, ¿no? Entonces quiere decir que el virus ya no se está replicando y el cuerpo lo ha controlado, pero el core va a existir siempre. Entonces en ese caso se hace la diferencia. Él ha sido vacunado porque no tiene core, no tiene anticuerpos anticore, o sea que el virus nunca estuvo, solo estuvo el antígeno de superficie por una vacuna. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si tienes anticuerpos antisuperficie, hay dos escenarios: que hayas recibido una vacuna, por lo tanto el core debe estar adentro, ¿no? No, pues porque el virus nunca ha llegado al hepatocito. Si hay el anticuerpo anti-S presente y un anticore presente, quiere decir que se ha curado. Entonces esos son los dos escenarios en relación al antígeno de superficie y al anticuerpo. ¿Sí? Bueno, continuando con las hepatitis, me toca la hepatitis C. Bueno, ¿qué vamos a saber sobre la hepatitis C? Esto va a ser sobre un virus que es del hepatitis C. Disculpe, el virus de la hepatitis C es un virus del RNA, o mejor dicho, ARN, de la familia Flaviviridae, que es una respuesta. Esta familia Flaviviridae también está el dengue, el Zika y la fiebre amarilla, ¿no? Y dentro de esto está este virus. Vemos que esta sí o sí va a tender a irse directamente al hígado y va a tender a inflamarla crónicamente dependiendo del tiempo que va a llegar a nuestro paciente. Si va a tener un tiempo muy prolongado, este va a tender a ser fibrosis o una cirrosis o un cáncer de hígado, ¿no? En un 10 a 5% de los pacientes llegan a tener hígado. Cáncer de hígado. Dentro de la fisiopatología vamos a ver un poco más, pero les voy a explicar un poquito sobre la infección del hepatocito. Vamos a ver que este virus del hepatitis C va a entrar dentro del hepatocito y se va a llegar a replicar, ¿no? Y va a llegar a producir las partículas virales, ¿no? Entonces, como va a haber esto, va a llegar una respuesta inmune, como el doctor dijo. Esta respuesta inmune interna va a atacar al virus, pero también va a dañar el hígado, ¿no? Esta respuesta inmune va a haber ya también una inflamación. Esta inflamación crónica se va a estar activa siempre y cuando va a haber una fibrosis o va a llegar a progresar a una cirrosis. Y dentro de esta inflamación que está tan crónica va a haber una complicación a largo plazo, como ya les dije, que la hepatitis C crónica puede llegar a una cirrosis o un carcinoma hepatocelular. ¿Puedes poner ese video, por favor?
que todo cómo es que el doctor... Ahora vamos entrando a su tejido hepático, vemos la... Hablemos ahora de qué es lo que ocurre una vez ingresa. Para comprenderlo, la Universidad Claude Bernard creó este video muy didáctico y muy claro acerca de cuál es la fisiopatología del virus de la hepatitis C. Entonces aquí estamos viendo el cuerpo de esta persona, vamos entrando a su tejido hepático, vemos el hepatocito, la tríada portal, las venas centrales, vemos cómo viene la sangre a través de estos vasos y que adicionalmente vienen las partículas virales que están acompañados de apolipoproteínas y que esa lipoviropartícula tiene adicionalmente en su envoltura las glicoproteínas E1 y E2 y que al interior se encuentra la nucleocápside y que esa nucleocápside en su interior está compuesta por las proteínas del cobre y por el material genético que habíamos dicho que era un RNA de cadena sencilla en sentido positivo. Se encuentra dentro de la... Ahora, cuando vemos que ese virus atraviesa el endotelio, llega al intersticio y se ubica alrededor de las caras laterales de los hepatocitos, se une a sindecanes y glicosaminoglicanos que están en las paredes laterales de los hepatocitos. Rueda a través de estas proteínas, se encuentra con otras proteínas también estructurales para posteriormente viajar hacia las caras laterales de los hepatocitos y a través de las uniones ocluyentes va a aprovechar para hacer su ingreso al interior de los hepatocitos. Veamos cómo se unen las ocludinas y claudinas y comienza a generarse el proceso de endocitosis. Esta es una endocitosis mediada por clatrinas. Entonces estos complejos de clatrinas comienzan a formar esa vesícula a través de la cual ingresará el virus al citoplasma. Entonces, una vez se ha formado este endosoma cubierto por clatrina, se va a anclar a las proteínas motoras, que en este caso la dineína a través de los microtúbulos transportará a esa lipoviropartícula hacia el retículo endoplásmico rugoso. Entonces aquí irá viajando esa lipoviropartícula, alcanzará el retículo endoplásmico y a medida que va avanzando, ese endosoma en donde está guardado el virus se acidifica con protones que lo que van a hacer va a liberar la nucleocápside, va a liberar el material genético que está al interior de esta lipoviropartícula y ese material genético va a quedar finalmente libre en el citoplasma, así como lo estamos viendo en el video. Ahora, una vez este material genético queda libre, aprovecha los ribosomas que están libres, se une a ellos y posteriormente estos ribosomas unidos al material genético se dirigirán al retículo endoplásmico rugoso para anclarse en los translocones. Y este translocón, una vez se conecta al ribosoma, dará inicio a la traducción de estas proteínas y estas proteínas se irán anclando a la membrana del retículo. Entonces, primero las proteínas estructurales se van a traducir en cobre, E1, E2, P7 y NS2, que dijimos que eran proteínas no estructurales, y NS5B, NS5A, NS4B, NS3 y 4A, que van a ser la maquinaria replicativa del material genético que nosotros con el medicamento podemos llegar a eliminar o erradicar, ¿no? Entonces, ahora, continuando, vamos a ver sobre la epidemiología. Como ya mencionaron mis demás compañeros, siempre todo va a ser como vía endovenosa, como tatuajes, piercing, no sé, transfusiones de sangre, relaciones, más que todo los homosexuales, también, ¿qué más? La transfusión de mamá a hijo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablando un poco más de los signos y síntomas que vamos a ver, nuestro paciente tiende a tener fatiga y malestar general, como también dolor abdominal, pero este dolor abdominal va en el hipocondrio derecho. Las náuseas y pérdida de apetito de nuestro paciente, como también se le va a ver ictericia, la ascitis y el eritema palmar. El eritema palmar lo voy a mencionar más adelante cuando ya sea crónico, ¿no? Y dentro de esto siempre hay que tener en cuenta
empecé a preguntarle si tiene prurito o dolores musculares y depresión y ansiedad, sobre todo en niños, ¿no? En adolescentes. Ya. Dentro de las complicaciones hepáticas tenemos la cirrosis y la fibrosis, como ya mencioné. ¿A qué me voy a referir con esta complicación de la hepatitis C? Cuando una vez nosotros nos lleguemos a contagiar, ya sea punzón o mediante relaciones o mediante transfusiones de sangre, nuestro cuerpo no va a tender a dar síntomas a un inicio. Es como nosotros vamos a seguir haciendo nuestras vidas normales, porque han visto, ¿no? Es como que el virus entra en nuestro cuerpo y lo reconoce como si fuera totalmente dentro de nosotros. Siempre y cuando llegue a tener una progresión dentro de ese virus, llega a entrar al hepatocito y llega a malograr, a fibrosar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Llega a un carcinoma en sí el hepatocito. Y cuando nosotros llegamos a tener dentro de ese 10% de nuestros pacientes que tienen cáncer de hígado, siempre hay que requerir vigilancia y evaluación médica continua, porque nuestros pacientes pueden llegar a tener 1000 complicaciones, ¿no? Dentro de los signos extrahepáticos, aquí vamos a ver un poco sobre todo que los pacientes pueden llegar a experimentar manifestaciones extrahepáticas, como afectando los riñones y los pies y otros órganos, ¿no? Como podemos ver, el edema de miembros inferiores, hepatomegalia. Esto se va a ver sobre todo en crónicos, la telangiectasias y el eritema palmar, sobre todo en crónicos. Ahorita más adelante les voy a explicar. Dentro de la evaluación de pruebas hepáticas vamos a tener la ALT, que es la alanina aminotransferasa, y la AST, aspartato aminotransferasa. Estas dos pruebas de función hepática nos van a ayudar a detectar si el hígado tiene un mal funcionamiento o está llegando a tener una fibrosis, ¿no? La fosfatasa alcalina y la bilirrubina y el tiempo de protomina nos va a llegar a ayudar, pero más que todo la fosfatasa alcalina, como el doctor dijo, siempre y cuando va a ser hepática, ¿no? Como la coledotritiasis o una obstrucción fuera del hígado, ¿no? El GGT, la gamma glutamitrosferasa, también va a ayudar un poco en esto, pero las que nos van a ayudar más que todo son las pruebas específicas para la hepatitis C, como el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, mediante métodos como ELISA, que ya mencionaron mis compañeros, la PCR para el virus de hepatitis C, que es la carga viral, que lo voy a mencionar más adelante, y la genotipicación del virus de la hepatitis C. Acá vamos a ver un poco sobre... disculpen. Aquí vamos a ver sobre todo los genes, ¿no? De genotipos, que va a haber genotipo 1, genotipo 2, no, genotipo 3 y el genotipo 4. Más que todo en el genotipo 1 va a ser más común en América y en Europa, que está dentro de nosotros. El genotipo 3 va a ser en el sudoeste asiático y personas que usan drogas intravenosas, ¿no? Y el genotipo 4 va a estar en el Oriente Medio y África. ¿A qué quiero llegar con esto? De que dependiendo del paciente que tenga estos genotipos, vamos a llegar a tener un buen antiviral de reacción directa por 8 a 12 meses, dependiendo del genotipo, ¿no? Que nosotros más que todo estamos dentro del genotipo 3, que bueno, esto sobre todo se va a necesitar una duración más ajustada, ¿no? Tenemos otra que es la biopsia hepática. Esta nos va a ayudar a proporcionar el grado de inflamación de fibrosis y una crucial evaluación de la severidad de la hepatitis C, ¿no? Porque ya les dije, se va a formar una fibrosis o ya también nos va a ayudar a detectar. Pero lo más recomendable es esta, de que no es muy invasivo. Exacto. Es la precisión de fibrosis. Sí, doctor. La elastografía va a medir la rigidez del hígado. Sobre todo que, como digo acá, ¿no? Que es la técnica de imagen que va a ver cómo la elastografía ayuda a evaluar la rigidez del hígado, indicando los posibles daños o cirrosis, como ya les dije, la fibrosis. Un ratito. Para hacer el diagnóstico de la hepatitis C, seguro vieron el video muy bonito, ¿no? De cómo es el proceso, este virus ingresa, se incorpora al genoma y viene y se produce la infección. Cuando una vez uno tiene alteración del hepatograma, porque el virus de la hepatitis C se comporta más en forma crónica que aguda, llega al hígado, afecta el hepatocito y luego empieza su trabajo, que es producir nuevos virus. Y en ese afán de producir nuevos virus produce destrucción celular, destruye los hepatocitos para producir nuevos virus. Esa destrucción de hepatocitos hace que las enzimas
hepática se debe. Sí, le ven esos dos. Y no siempre de manera notable, puede tener una elevación moderada, ¿sí? Pero que dura en el tiempo y además es asintomática, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que interpretar una vez que encontramos el virus de hepatitis C es ver cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque al haber destrucción celular de los hepatocitos, como seguro se ha visto en el video, ¿sí? Cuando se van destruyendo los hepatocitos por infección del virus C, el cuerpo intenta producir nuevos, ¿verdad? Regeneración celular. Pero como se destruyeron 4, solo reprodujo 2. ¿Y acá qué queda? Fibrosis. Entonces empiezan a haber nódulos de regeneración y fibrosis. Y así se va acumulando los hepatocitos con nódulos de regeneración y fibrosis. Lo que nos va a llevar a una cirrosis hepática. Y generalmente, como es asintomático, el hígado, había un dibujo también muy bonito, ya empieza a tener aumento de rigidez, porque se está alterando la anatomía con estas zonas de fibrosis. ¿Sí? Es asintomático. ¿Cómo podemos medir el grado de fibrosis? Con una biopsia hepática, que es un procedimiento invasivo en el que se hace con un trucut, con una aguja gruesa, se introduce dentro del hígado y se saca como una lámina o una tira de hígado, que va a ir al microscopio y el patólogo va a determinar, siempre y cuando haya 10 sinusoides hepáticos, cuánto grado de esto tiene. Nos puede decir que tiene un F0, F1, F2 hasta F5. Cirrosis hepática, fibrosis hepática. Ahora tenemos un nuevo método, lo tenemos en mi consultorio, ¿sí? Le hemos comprado este equipo que es un elastógrafo, que es un procedimiento no invasivo y que nos va a permitir medir cuánto grado de fibrosis tiene el paciente. ¿Para qué? Primero, para evitar las complicaciones, no llegar a una cirrosis complicada en la que solo se evita la muerte. Cuando la cirrosis se complica, lo que quieres es que no se muera. Cuando la cirrosis se diagnostica a tiempo, lo que quieres es que no se complique, o sea, va a vivir más tiempo. Correcto, por eso la elastografía es útil. Entonces, lo que nosotros en este caso vamos a pensar es darle tratamiento, curarlo, determinar qué grado de fibrosis tiene y hacer que se revierta. Porque cuando el virus desaparece, la fibrosis no aumenta y puede ser que se quede estacionaria o puede ser que regrese. O sea que es curable. ¿Sí? Entonces el virus de hepatitis C produce la infección de los hepatocitos y puede producir cirrosis. Y como dijo también, a la larga, si no se detecta, no se trata, un hepatocarcinoma, que sería el estadio final de la infección y la muerte del paciente. ¿No sé? Sí, doctor. Muy bien. Acuérdense que la elastografía ya hay en el gusto. Eso hemos dicho que no hay en muchos lugares, pero el gusto ya hay. Dentro de esto vamos a ver, como ya dijo el doctor, ¿no? La hepatitis C va a tener tanto aguda y crónica. Encontré unos cuadros que... espero que me salgan. Ya. Vemos que acá vemos el anticuerpo y el virus. Cuando el paciente tenga el negativo el anticuerpo y tenga negativo el virus, la interpretación va a ser infección poco probable. ¿Por qué? Porque el haberse contagiado fue repentinamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repetir el virus, o sea, el ARN o la carga viral, y el ALT y el ACT en 4 semanas, como ya les mencioné hace rato. Y también repetir, si en caso que esto no nos dé una buena resolución, o bueno, un buen resultado o un buen diagnóstico, podemos repetir el ARN del VIH-C con una transaminasas, pero ya también con el anticuerpo, que vamos a ver que es el anticuerpo de la hepatitis C en 4 meses y 6 meses. Si el anticuerpo va a ser negativo y vamos a tener virus positivo dentro de nuestro cuerpo, la infección va a ser aguda. Ahí llegamos a la aguda. Vamos a tener a confirmar repentinamente el ARN del virus de la hepatitis carga C. viral. O sea, vamos a pedir que identifiquen a los virus y que los cuenten. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de virus? Sí, ok. Dentro de eso, la carga viral y el antígeno en 12 semanas. Si tenemos un anticuerpo positivo y un virus positivo, este sí va a ser crónico.
vamos a tener una infección activa, pero que no se va a distinguir entre agudo y crónico. ¿Por qué? Porque vamos a verificar si tiene un anticuerpo, claro, una carga viral, que van a ser previas negativas, o repetir la prueba de la carga viral y buscar las transaminasas si hay una variabilidad, como por ejemplo, hace poco no les iba a mencionar, pero en la aguda va a tender a desnivelarse las transaminasas, o sea, no va a ser un número muy exacto, no va a tender a variar. Entonces, por eso no se distingue entre agudo y crónico, pero sí vamos a tender a verificar esos, que como les digo. Y vamos a tener a buscar los marcadores de fibrosis hepática, como el FibroScan, el APRI y el FIB4. FIMAS, no me acuerdo, la FibroScan ayuda a ver si hay fibrosis. Y el APRI es cuando tienes el ALT y el AST. Son scores de fibrosis. Exacto. Eso no mide de manera directa la fibrosis ni la rigidez hepática como lo hace el FibroScan o la elastografía, sino con marcadores biológicos. ALT y demás. Sí, doctor. Dentro del, vamos a tener, si el anticuerpo está positivo y el virus está negativo, esta va a ser una infección previa. Vamos a tener a confirmar repetidamente el ARN, que va a ser, como digo, la carga viral. Eso que parece confuso, lo que nos está diciendo es que hay un periodo de ventana en el que uno se infecta y no necesariamente va a tener carga viral presente, ¿sí? Porque no hay replicación activa todavía, y por eso te dice, repítele la prueba de acá 4 semanas, 12 semanas, y vamos bien. Cuando existe carga viral positiva, nosotros hablamos de infección por hepatitis en fase replicativa, y ahí es donde las transaminasas se elevan, porque recuerden que se están destruyendo los hepatocitos nuevamente, ¿sí? Entonces el cuadro se resume básicamente en eso. Cuando es negativo y ha habido un contacto, porque ahí dice poco probable, nosotros todos nos haríamos una prueba de hepatitis C, porque sería necesario. No, claro, siempre y cuando uno tenga sintomatología, que diga tengo astenia, dinamia, cansancio, o además haya estado, por ejemplo, se me ocurre que yo quiero hacerme pruebas de hepatitis B y C. Seguro como médico me dirías, ¿por qué? Porque me he ido de vacaciones a Tarapoto, me he ido a las discotecas en Trujillo, y no me acuerdo más. ¿No es cierto? Ya no me acuerdo. Entonces tengo miedo. Vuelvo, no sé, esta semana y después de un mes y voy a donde la doctora o los doctores que están acá sentados y les digo, doctor, quiero saber, tengo miedo. Estaba todo bien, pero tengo miedo. Entonces le haces la prueba. Por eso dice poco probable. Entonces seguro le haces eso y te sale negativo, negativo, y dices, mira, todavía, hasta ahora estamos bien, respira, pero sigue prendiendo la velita, todavía no la apagues. Vuelve en 12 semanas. Si en 12 semanas se repite, por ahí lo descargas, ¿no? El periodo de ventana pasó. Pero si en 12 semanas tienes un positivo de la ARN viral, ya fuiste, ¿no? Entonces ahí te dices, bueno, doctor, para lo mismo que te hagas un FibroScan y te dé tu tratamiento. Entonces ahí se deriva al paciente a infectología para que le den tratamiento porque es curable. No era curable hasta hace 10 o 15 años atrás, era esperar nomás, ¿no? Esperar que te dé la cirrosis, que muera el hepatocarcinoma y que te mueras. Pero ahora hay cura. Entonces detectas y te curas. Fe. Igual para el hepatitis B. Y si te dan los dos positivos, quiere decir pues, que no son terapotos, no hay fe en el otro día ¿no? Son endémicas, ¿sí? Eso es lo que nos explica el juez. Por eso dice poco probable, es porque el paciente estuvo expuesto o me pinché en el trabajo, ¿sí? Y cuando es positivo y negativo, cuando tienes el anti, ¿sí? Y tienes tu carga viral negativa, saturada, pues, ¿no? Solo tiene anticuerpos, no tiene virus y tampoco tiene anticuerpos. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. Ojalá se pueda. ¿Listo? Bueno. Ya.
Sí, como dice el doctor, ahora si nuestro paciente tiene cronicidad en el hígado, vamos a tener una historia natural o un estadio de la enfermedad, ¿no? Hay que llegar a tener, como ya dice el doctor, va a tender a tener la clínica, ¿no? Como por ejemplo anorexia, pérdida de peso. Hay que tener en cuenta la pérdida de peso en 4 meses, la debilidad, ictericia, citis, hematemesis, cambios del estado mental, consumo de alcohol, signos clínicos como cirrosis, como ya les dije, la angioma de araña o la telangiectasias, el eritema palmar, como les hice ver, la ginecomastia, que son algunos hombres, y hepatomegalia, ¿no? Dentro de las pruebas de laboratorio vamos a tender a llegar a programar más seguidamente y tener un poco más de secuencia. El hemograma completo, el AST-ALT, la función de síntesis como la bilirrubina, el tiempo de coagulación y albúmina, las pruebas invasivas como la fibrosis que ya mencioné más acá, las pruebas invasivas de fibrosis como la biopsia hepática. Hay que llegar a tener en cuenta a nuestro paciente en la evaluación de comorbilidades, que dentro de la función renal tenemos el BUM, la creatinina y la uroanálisis, las manifestaciones hepáticas del virus de la hepatitis C. La prueba del VIH. ¿Por qué la prueba del VIH? Porque este va a tender a ayudar a bajar la inmunodepresión o la inmunidad, disculpe, no. Y va a llegar a tender a que el virus se llegue a procrear con más facilidad. La prueba de embarazo y descartar comorbilidades graves e interacciones medicamentosas guiadas por la historia clínica, ¿no? Y llegar a tener, hay que recomendar a nuestro paciente cuando lleguemos a detectar esto que no llegue a transfundir o llegarle a pasar a otras personas, ¿no? Evitar compartir cepillos de dientes o afectadores, cubrir cualquier herida sangrante evitando que otros tengan en contacto con él, que no donen sangre y hablar sobre su estado de hepatitis C antes de donar órganos o tejidos, ¿no? O semen. La transmisión sexual podemos ver, como ya dije, sobre todo los homosexuales y personas que no usan condones o vía intravenosa. El consumo de drogas ilícitas e inyectables, como por ejemplo ya les dije, el doctor ya mencionó la transfusión de sangres, y evitar las agresiones hepatotóxicas adicionales. El doctor en un momento mencionó que llega a malograr también el hígado, el alcohol o paracetamol en altas dosis. Siguiente. Todo lo que sea hepatotóxico se suspende y todas las noxas hepáticas, ¿no? Bajar de peso, disminuir el consumo de alcohol, evitar drogas hepatotóxicas y todo eso. Recomiendo hacer conciencia en el paciente que tiene hepatitis C de qué, de que puede contagiar a otros, una enfermedad mortal. Segundo, tercero, las hepatitis o los virus, mejor dicho, de hepatitis y el VIH son de transmisión sexual. O sea que cuando aparece uno anda a buscar los demás, porque pueden coexistir y estar juntos. ¿Sí? Dentro del tratamiento de la hepatitis C, vamos a ver que los antivirales de acción directa, vamos a tener los inhibidores de proteasa NSTA4A. ¿Se recuerdan que les dije que vean esas proteínas que se estaban colocando dentro del citoplasma? Justo estas nos van a llegar a determinar qué medicamento nos va a ayudar, ¿no? Entonces, dependiendo de estas, vamos a ver que los inhibidores de la proteasa NC3 y NC4A están la glecaprevir, los Previr, exacto, los inhibidores del ARN de la polimerasa NS5. Los Movir y los Asbir. Exacto, son los más recomendables, ¿no? Como ya les mencioné en la imagen. Depende de la serie, pero generalmente esas son bisetas, no se usan para todos los fenotipos. Sí, y la duración del tratamiento va a ser de 8 a 12 semanas en la mayoría de nuestros casos. Y ahí le haces un control de carga viral y ves que hay anticuerpos, antihepatitis B y la carga viral allá donde disminuye, ¿no? Y le dices, ¿qué haces? Sí, doctor. Sí. Muy bien. 5 minutos para terminar, por favor. Para rápido de la hepatitis D, este va a ser denominado como un virus, como agente beta, el cual va a ser un virus de ARN completo, el cual es caracterizado porque sí o sí va a requerir la presencia del virus de hepatitis D para poder replicarse. Lo cual decimos que únicamente el paciente con infección aguda o crónica por hepatitis B van a ser vulnerables a lo que es una infección por hepatitis D.
Ahora, sus vías de transmisión van a ser parenteral o biosexual. En caso de que exista una hepatitis B aguda, el virus de la hepatitis D lo que puede hacer es aumentar la gravedad del cuadro clínico en hepatitis aguda. Y en caso de la crónica, puede reagudizar el cuadro o también descompensar la hepatopatía crónica que padece y acelerar su evolución a lo que es la cirrosis. Ahora, con respecto a lo que es el diagnóstico, la detección de los se va a caracterizar por una detección de anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis D, y sumado a esto tiene que existir también la presencia de los anticuerpos anti-HBC o el del col. Y bueno, su evolución a la cronicidad solamente va a evolucionar en el 2% de los casos, lo cual es algo poco común. Ya. Continuando con la hepatitis B, para aumentar algo a lo que mi compañera dijo, hay que tener claro que el virus de la hepatitis D va a estar, o sea, los hepatocitos van a estar más que nada mediados por lo que van a ser los linfocitos T. Y dentro de lo que son los signos y síntomas de la hepatitis D, vamos a ver que los vamos a poder detectar dentro de lo que es el examen físico hacia nuestro paciente, ¿no? Vamos a poder ver que el paciente va a presentar fiebre o sensación de alza térmica, fatiga, malestar general, náuseas y pérdida de apetito. Nuestro paciente va a estar histérico. Vamos a ver que va a haber una clara diferencia en lo que es la orina, ya que esta va a estar más oscura. También va a presentar dolor en las articulaciones. Va a tener más o menos casi los mismos síntomas de la hepatitis B, ya que solo actúa sobre el virus de la hepatitis B, ¿no? O sea, para que nuestro paciente pueda tener hepatitis D, ha tenido que tener previamente hepatitis B. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que son las complicaciones de la hepatitis D, vamos a poder dividirla en dos grupos. Vamos a saber que la hepatitis D se va a dividir en hepatitis D aguda y hepatitis D crónica. Dentro de lo que es la hepatitis D aguda, vamos a tener que si no es tratada en sí o no se previene a su avance, el avance de la enfermedad, vamos a ver que va a provocar una insuficiencia hepática aguda. Y en ocasiones, o que es casi lo mismo, una falla hepática aguda fulminante, que la vamos a describir como la disfunción hepática grave, ¿no? En sí, las transaminasas van a estar elevadas, nuestro paciente va a presentar ictericia, neuropatía, y bueno, dentro de lo que es las complicaciones de la hepatitis D crónica, vamos a ver que por el mismo hecho de que la hepatitis D actúa sobre la hepatitis B, esta va a hacer que su hepatopatía se sensibilice. Por lo tanto, el hígado con el tiempo va a fibrosarse y por lo tanto, consecutivamente, nuestro paciente va a adquirir cirrosis o va a tener cirrosis. Acá vemos lo que es un hígado sano, un hígado fibrosado, un hígado cirrótico, y que es consecuente a la cirrosis, cáncer de hígado, ¿no? También vamos a tener como consecuencia la insuficiencia hepática y el cáncer de hígado, como ya lo dije. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de lo que es la evaluación de las pruebas hepáticas para poder nosotros descartar la hepatitis B, vamos a ver que, como ya lo he dicho desde el principio, para nosotros poder diagnosticar la hepatitis D, vamos a tener que haber revisado la historia clínica de nuestro paciente, donde vamos a poder ver los antecedentes que se tiene, ¿no? Cómo ha contraído lo que es el virus, si utiliza drogas o inyectables, si lo ha adquirido por transmisión sexual, o si es que reside en un área endémica de la enfermedad, ¿no? O del virus, dentro del examen físico, como ya lo he mencionado, vamos a ver distintas cosas características, como es más que nada lo que va a ser la ictericia, ¿no? También vamos a ver que nuestros pacientes van a presentar lo que es edema y sensibilidad o hinchazón en la parte abdominal. Dentro de lo que es el análisis de sangre, vamos a tener pruebas específicas
específicas, ¿no? Para poder descartar la presencia del virus delta. Vamos a ver que va a ser positivo cuando los niveles de inmunoglobulinas G van a estar elevados y también los niveles de inmunoglobulinas M. También la presencia del antígeno VHD, ¿no? Del virus de hepatitis C, del antígeno del virus de hepatitis C. También vamos a ver que se va a detectar el ARN del virus en el suero. Dentro de lo que vendrían a ser los exámenes adicionales para que estemos completamente seguros de que nuestro paciente tiene hepatitis C, tenemos lo que es la elastografía transitoria, que es lo que el doctor acaba de mencionar hace un ratito. También lo vamos a poder ver por una ecografía o una biopsia de hígado mandándolo a patología, ¿no? Siguiente diapositiva. Dentro de lo que es la hepatitis D, no hay un tratamiento específico para la hepatitis D, la hepatitis viral D aguda, pero por el hecho de que a largo plazo produce lo que es el cáncer del hígado, un tratamiento podría ser una intervención invasiva, ¿no? Una intervención quirúrgica. Podríamos hacer lo que es un trasplante de hígado. Y bueno, cuando vamos a hablar ya también de la hepatitis D crónica, vamos a tratarla con interferón alfa junto con el tratamiento de la hepatitis B. Bueno, el tratamiento más o menos se da en un intervalo de 48 semanas. Este tratamiento va a ser independiente a cómo nuestro paciente está reaccionando al tratamiento, ¿no? Al ver su mejoría. Este virus, el virus de la hepatitis D, va a tender a darnos una baja tasa de respuesta al tratamiento, pero sin embargo, si nosotros tratamos a nuestro paciente, va a haber una menor probabilidad de que el virus progrese, ¿no? Bueno, y por último vamos a explicar en cuanto a la hepatitis C. La hepatitis C es un virus RNA de la familia Epiviridae. Este se caracteriza porque epidemiológicamente y clínicamente es muy parecido a la hepatitis A y por eso de igual manera se transmite por vía fecal oral a través de agua o alimentos contaminados. En cuanto a la epidemiología, es endémico en los países de desarrollo. Estamos hablando de América Central, África y Asia. La mayoría de los casos ocurren en pacientes de 15 a 35 años. La mortalidad global es de 0.1 a 0.6 y también se habla de una forma fulminante de la hepatitis C, la cual es infrecuente, excepto de las mujeres embarazadas o de algunos pacientes inmunodeprimidos, en cuyo caso la tasa de mortalidad se eleva. En cuanto a la patogenia, el periodo de incubación es de 2 a 10 semanas, la duración del cuadro clínico es de 4 semanas y la duración del cuadro bioquímico de 6 semanas. El diagnóstico es netamente serológico, se va a dar por la detección de anticuerpos inmunoglobulina antivirus de la hepatitis C y la inmunoglobulina G antivirus de la hepatitis C. La inmunoglobulina M se asocia mucho con el pico de aminotransferasas que persiste a 5 meses y si es que se presenta el anticuerpo inmunoglobulina G, este puede permanecer por 5 años, lo que nos indica que pueden haber recidivas o reinfecciones. Hemos traído 2 casos clínicos, doctor. Telma, de 37 años, consulta por decaimiento del estado general, con astenia muy marcada de 3 semanas de evolución, orina oscura en los últimos días y más recientemente color amarillento en las escleróticas. La paciente es sana, ama de casa, con 2 hijos nacidos por parto normal y no presenta antecedentes familiares de importancia. En la anamnesis refiere que 45 días antes realizó un viaje a Perú por vacaciones. En el examen físico presenta ictericia, hepatomegalia de 5 centímetros por debajo del reborde costal, levemente dolorosa, de consistencia normal y borde rojo. Se le solicitaron exámenes de laboratorio que mostraron el hematocrit del 37%, la hemoglobina en 12 gramos por decilitro, plaquetas 206.000 mililitros cúbicos, glucemia 87 miligramos por decilitro, creatinina 0.7 miligramos por decilitro, AST 1100, ALT 1350, fosfatasa alquilina 190, bilirrubina total de 5.5 miligramos por decilitro, tiempo de protrombina 96% y la fracción de protrombina 35 segundos. Me gustaría que ustedes participen. ¿Qué hallazgo de laboratorio es significativo?
Transaminasas Son las elevadas. transaminasas. ¿Qué importancia tiene el viaje previo? Pues porque está yendo a una zona endémica, que en este caso es Perú. ¿Y qué conducta adoptaría? Porque este caso es frecuente, ¿no? Sí. Menos en gastro piden una interconsulta porque tienen transaminasas. Ve el cirujano, solo piensa en cortar, ¿no? Entonces, no, esto no es para cortar, gastro, o medicina interna o medicina general. Entonces, te mandan ese patograma y ese paciente, joven, sin antecedentes, con ictericia. Y lo que nos falta un poquito es mencionar cuánto de tenía por directa o indirecta, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Qué conducta, qué harían ustedes con este paciente? Sería realizar serología para descartar virus de la hepatitis A, B también podría ser. Las más comunes. ¿Este más? A ver, Ya, y el último. Gino, de 65 años, es hipertenso y exfumador, realiza una consulta para un control periódico de salud. Como antecedentes personales, refiere haber tenido angina inestable a causa de una enfermedad arterial coronaria con lesión de 3 vasos, por lo que fue sometido a una cirugía de revascularización miocárdica, bypass, episodio por el cual dejó de fumar. En el postoperatorio recibió una transfusión de sangre. Entre sus antecedentes familiares se encuentran padre hipertenso, tabaquista con enfermedad arterial coronaria, fallecido por un ataque cerebrovascular, madre de 90 años hipertensa. Su medicación habitual incluye aspirina de 325 miligramos por día, atenolol 25 miligramos por día y enalapril 2.5 miligramos por día. El examen físico no revela datos significativos. Se le solicitaron estudios de laboratorio cuyos resultados fueron hematocrito 44%, hemoglobina 14.5 gramos por decilitro, plaquetas 295.000 milímetros cúbicos, glucemia 90 miligramos por decilitro, creatinina 1.1 miligramos por decilitro, colesterol total de 190, HDL de 42, LDL de 112, una bilirrubina total de 1.9, AST 170, ALT 245, fosfatasa alcalina 170, proteínas totales 7.8, albúmina de 3.9, gamma-globulinas de 1.4, el tiempo de protrombina 98% y la fracción del tiempo de protrombina de 40 segundos. ¿Qué hallazgo ustedes creen que es significativo? También son las transaminasas. La LT, chicos, la LT y la ST siempre acuérdense de mirar el valor de referencia normal, porque eso es variable. En los laboratorios del seguro de salud toman una medida determinada y tienen su valor de referencia. En el laboratorio del hospital regional es diferente, toma una medida. En el laboratorio X, Y, Z toma una medida de referencia. Entonces acuérdense que siempre 245 a mí me parecería elevado si está grabado en mi cabeza que el patrón es hasta 35 o 45, estaría 5 veces elevado más o menos, ¿verdad? Bueno, pero entonces ahí siempre, para recalcar solamente, fíjense el valor de referencia normal. Entendamos que está elevado 5 veces el valor normal. Ya, entonces ese es el hallazgo significativo, ¿no? ¿Qué antecedentes es importante? Bueno, son importantes. Sí, es la hipertensión y también la cirugía. La transfusión. La transfusión. Porque no los hipertensos no tienen por qué tener hepatitis. Ahora, podría ser medicamentoso, ahí podemos interpretar de dos maneras, pero la transfusión nos obliga a descartar una enfermedad hepática por transfusión, o sea, una infección por algún virus hepatotrópico, ¿verdad? Sin embargo, hay medicación que podría producir una alteración de las transaminasas. ¿Sí? Entonces son dos cosas importantes desde mi punto de vista: medicación y transfusión. Para la transfusión, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Serología. Hacemos serología para los hepatotropos. Hepatotropos, la beta también. También. La beta, B y C. En ese caso, B, C y HIV. Ya les he dicho, ellos andan juntitos, van caminando. Si capaz entra uno y está caminando que le sigue. Entonces se pide serología. Si te salen negativas, entonces así pero evalúan la posibilidad de que alguno de esos medicamentos esté causando
ecuación de transaminasas, entonces ahí entras en el TOX y buscas cuál es el grado de lesión hepática que tiene cada medicamento que toma. Sí. Y ahí decimos, ¿no? Descontinuar atenolol, porque es el que más riesgo de hepatopatía causa. Y lo cambias como soprolol, y ahí lo evalúas en 4 y 3 o 4. Cosa importante para terminar, en cada paciente que vean que las transaminasas se elevan, ¿qué nos fijamos? ¿Qué es el marcador importante de gravedad? Las transaminasas. Porque las transaminasas están en 8000. ¿Qué te determina la gravedad? El TP, el tiempo de protrombina. Si las transaminasas están en 3000, no te vuelvas loca, es igual que estén en 1000. ¿Quién te determina la gravedad? El TP. Le pides TP. Si el TP se prolonga, ahí estamos en el horno porque el hígado está destruido. ¿Correcto? Eso es lo que nos pide la gravedad. Entonces, con eso más o menos cerramos el tema del perfil hepático y problemas de hígado. Está bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Para